el teorema del mono infinito o cómo unos peces se han pasado el Pokémon Zafiro en 3.195 horas. Para lograr algo no hay más que intentarlo una y otra vez, o al menos eso demuestran algunos experimentos llevados a cabo por Mutikimaru Channel. Bien, sabemos que lograr algunos objetivos en ocasiones no es demasiado meritorio, basta con dedicar un número de horas para conseguirlo de manera irremediable. Bajo esa perspectiva han trabajado en Mutikimaru Channel, donde han notado que unos peces superan el videojuego de Pokémon Zafiro. Para superarlo han realizado una prueba más que práctica, dejar que los peces estuvieran en la pecera con total libertad y asociar su actividad a distintos movimientos y pulsaciones con los mandos del juego mediante un mapeo de la pecera con cada variación provocaba un efecto en el Pokémon hasta que han logrado pasar el juego. Este logro ha sido publicado en la cuenta de Twitter oficial del canal, donde han afirmado que han dedicado 3.195 horas hasta pasarse el videojuego de tercera generación. Por curioso que suene, este es el tercer juego que han logrado pasarse mediante esta técnica. Los peces son cambiados cada 12 horas para que no sufran debido a que la pecera está diseñada a que monitorice sus movimientos. La meta lograda se asocia al teorema del mono infinito. Esta asegura que un mono pulsando las teclas de una máquina de escribir durante un periodo de tiempo infinito es capaz de escribir una obra completa de Shakespeare, un teorema muy discutido actualmente en la cultura popular, y que los peces han logrado demostrar. En geometría se llaman postulados o axiomas a aquellas verdades que por ser evidentes se aceptan como tales, no necesitan ser demostradas. Sobre la base de los postulados y utilizando las definiciones que se han dado, hay otras verdades que no son tan evidentes y por lo que tanto se tienen que demostrar. Estas son las que llamamos teoremas. El enunciado de un teorema consta de dos partes, una llamada hipótesis, que contiene los datos, y la otra llamada tesis, que es la verdad que se quiere demostrar. El razonamiento o deducción lógica que se hace para concluir la tesis utilizando la hipótesis se llama demostración. Existen también los lemas, que son teoremas de menor importancia, cuyo único objeto es facilitar la demostración de otro teorema más importante. Se llama corolario a toda consecuencia directa de un teorema que se deduce por un razonamiento simple. Un teorema se llama teorema recíproco de otro cuando la tesis del primero pasa a ser la hipótesis del segundo y la hipótesis del primero se convierte en la tesis del segundo. Postulados o axiomas. Por dos puntos se puede trazar una única recta. Por un punto fuera de una recta se puede trazar una sola perpendicular. Por un punto de una recta se puede trazar una sola perpendicular a ella. Por un punto fuera de una recta se puede trazar una sola paralela a ella. Dos rectas perpendiculares a una recta son paralelas entre sí. Dos rectas paralelas a una misma recta son paralelas entre sí. Hay muchas maneras distintas de enunciar el teorema de Tales, es decir, se pueden hacer muchas afirmaciones cercanas pero un poco diferentes. Una versión clásica es, si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos determinados sobre una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados sobre la otra. El teorema de Tales tuvo su origen cuando Tales de Mileto intentó calcular la altura de la pirámide de Keops. Sabiendo que se trataba de una pirámide de base cuadrada cuyo lado se podía medir sobre el terreno, Tales colocó un bastón a una cierta distancia de la pirámide, de forma que la sombra de la pirámide llegara justo hasta el extremo de la sombra del bastón. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. El diámetro forma un ángulo plano de 180 grados. En conclusión, todo triángulo inscrito que tenga un lado como diámetro es un triángulo rectángulo. Teorema del ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida cualesquiera de los dos ángulos interiores remotos. Teorema de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Teorema de la medida del ángulo externo de un triángulo. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos que no le son adyacentes. Teorema del seno. En todo triángulo se cumplen que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Teorema del coseno. En todo triángulo se cumple que el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de estos lados multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados. Teorema del panel. Un teselado hexagonal, como un panel de abejas, es la mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y con el mínimo perímetro total. Teorema de Euclides. Referente a la altura correspondiente a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos de la hipotenusa. Referente al cateto, cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Teorema de la pizza. Establece que se corta una pizza en 8, 12, 16 trozos con el mismo ángulo desde un punto. Dos comensales comerán la misma cantidad cogiendo trozos alternos y también el borde.
Teorema de Morley. Dice que en un triángulo cualquiera, los tres puntos de intersección entre bisectrices de ángulos adyacentes forman un triángulo equilátero. Siempre. Un diamante es para siempre. Y depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que para siempre, siempre. El teorema de Pitágoras. ¿Eso es verdad? Eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras. El teorema de Pitágoras es verdad, aunque se hunda el mundo, aunque no haya final española en la Champions, el teorema de Pitágoras es verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope. Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Imaginaos que tenemos un campo grande, enorme, infinito, la típica parcela vasca de tamaño medio. La queremos cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podemos usar cuadrados, podemos usar triángulos. Círculos no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza para hacerlo? Papus de Alejandría, en el 300 a.C., dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. Pero no lo pudo demostrar. Se quedó en una conjetura. El mundo se dividió entonces entre papistas y antipapistas, hasta que 2300 años después, Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón, que lo mejor es usar un hexágono, y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre, siempre, más que cualquier diamante. ¿Qué pasa si pasamos a 3 dimensiones? Si queremos llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos, podemos usar cubos. Esferas no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza? La que usa la menor superficie para cubrir el mismo volumen. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, dijo hace 200 y pico de años que lo mejor era usar un octaedro truncado. Que, como todo el mundo sabéis, es esto de aquí, ¿eh? Pero no lo pudo demostrar. Se quedó en una conjetura. El mundo se dividió entonces entre kelvinistas y antikelvinistas, hasta que 200 y pico de años después, Weyre y Phelan encontraron otra estructura mejor. Esta cosita de aquí. A la que dieron el imaginativo nombre de estructura de Weyre y Phelan. Parece rara, no lo es tanto, también está presente en la naturaleza. Es curioso que para construir el edificio que albergó las pruebas de natación en las Olimpiadas de Pekín, casi no lo digo, utilizaron la estructura de Weyre y Phelan por sus propiedades geométricas. Allí, Michael Phelps ganó sus 8 medallas de oro, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Hasta que salga otro mejor. Como le pasa a la estructura de Weyre y Phelan. Pero esta sí tiene la oportunidad de que alguien, aunque pasen 200 años, aunque pasen 2300 años, demuestre que es la mejor pieza posible. Y entonces se convertirá en un teorema. Una verdad para siempre, siempre. Así que ya sabéis, si queréis declararle a alguien vuestro amor, decirle que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. ¿Crees que las paradojas de Russell influyeron en el trabajo del teorema de Gödel? Iñaki, ¿de verdad tú crees que hay alguien a quien le importa lo que piense yo de eso? Si no te importa ni a ti, Iñaki. Vamos a hablar de lo importante, de las cosas que importan, Iñaki. Por ejemplo, en el tiempo que tú estés,